Esperanza Salinas tenía 73 años y había aprendido a esperar. No era una cualidad que hubiera elegido, era algo que la vida le enseñó con la paciencia implacable con que la vida enseña las cosas que no se aprenden de otra manera. Había esperado que su marido volviera de los trabajos temporales en el norte. Había esperado que sus hijos crecieran y encontraran su camino. Había esperado, durante 30 años, que llegara el momento que Gregorio le había descrito la última noche de su vida, con esa voz que tenían los hombres cuando saben que están diciendo algo importante y quieren que quede bien dicho. Cuando venga la hija de Dolores, Esperanza, si es que viene, dile que guardo algo para ella. 30 años esperando ese momento. Y ahora estaba sentada en el sillón de Dolores Villanueva, su vecina de toda la vida, su amiga, la mujer que había guardado un documento por si algún día era necesario, igual que Gregorio había guardado otro, con una taza de té entre las manos y enfrente de ella la hija de Dolores, que tenía los mismos ojos que su madre y esa misma manera de escuchar completamente, sin interrumpir, sin apartar la vista. Mi marido era fotógrafo, dijo Esperanza. No como introducción, como el principio de la historia que había esperado 30 años para contar. Carmen no dijo nada, esperó. Eso también lo había heredado de su madre, la capacidad de dejar que las personas lleguen a lo importante por su propio camino. Acto 1. Lo que guardó Gregorio. Gregorio Salinas había sido fotógrafo de bodas y bautizos y 15 años durante 40 años. El fotógrafo de San Cristóbal de las Flores, el hombre que aparecía en todos los momentos importantes de la vida del pueblo con su cámara y su sonrisa tranquila y esa manera de moverse por el borde de los eventos sin participar en ellos del todo, observando. Era muy bueno, dijo Esperanza. No solo técnicamente, era bueno mirando. Sabía ver las cosas que la gente no quería que se vieran. Una pausa. Por eso lo que hizo en 1993 no me sorprendió. Era exactamente lo que Gregorio haría. ¿Qué hizo? Esperanza dejó la taza sobre la mesita. Metió la mano en el bolsillo de su rebozo y sacó un sobre. Era viejo, el papel amarillento y ligeramente ondulado del tiempo, más grueso que el de la madre de Carmen, con el peso de algo que contiene más que palabras. Lo puso sobre la mesa entre las dos. En marzo de 1993, dijo Esperanza, Montoya convocó a los 3 hombres a una reunión en la notaría. Gregorio, Pedro Villanueva y Humberto Reyes. Les dijo que era para firmar los papeles de la venta que ya habían acordado. Una pausa. Pero los 3 hombres no habían acordado nada. Montoya lo llamó acuerdo para que constara así en el acta. ¿Y Gregorio fue? Fue porque no ir habría sido peor. Los ojos de Esperanza tenían esa claridad particular de quien ha procesado una injusticia durante décadas y ha llegado al otro lado de la rabia. Pero antes de ir, me dijo, Esperanza, voy a llevar la cámara. Si esto es lo que creo que es, quiero que quede registrado. Carmen miró el sobre. Llevó la cámara a la notaría. La escondió en la bolsa. Tenía una manera de disparar sin que se viera que lo hacía. Lo había perfeccionado fotografiando a las novias antes de que estuvieran listas, cuando no querían que las fotografiaran todavía. Una pequeña sonrisa en la cara de Esperanza, el recuerdo afectuoso del hábito del hombre que amó. Tomó 17 fotografías esa mañana. Carmen abrió el sobre con cuidado. Dentro había 2 cosas. La primera era un documento, el contrato de compra-venta original, el mismo que aparecía en el archivo de su madre, pero en este caso, la copia del comprador, con las firmas originales y el sello del notario. La segunda era un sobre más pequeño, de papel fotográfico, que contenía un conjunto de fotografías en blanco y negro. Carmen las sacó una por una. La calidad no era perfecta, fotos tomadas con disimulo, algunos ángulos difíciles, alguna imagen ligeramente movida, pero lo que mostraban era completamente claro. La primera foto, Montoya sentado al otro lado de una mesa, con el notario a su lado y 3 hombres enfrente, Gregorio, Pedro Villanueva y Humberto Reyes. Reconocibles aunque Carmen nunca hubiera visto a Gregorio, porque la foto de bodas de su padre estaba en la mesita de noche de su madre y Pedro Villanueva era inconfundible. La segunda, Montoya señalando un punto en un documento. Los 3 hombres mirando el papel con expresiones que Carmen leyó sin dificultad.
no la expresión de personas que están firmando algo que quieren firmar. La tercera, un sobre grueso, claramente con dinero adentro, pasando de las manos del notario a las de Montoya. La cuarta, Montoya y otro hombre, no el notario, sino otro más joven, en el exterior de la notaría después de la reunión. El hombre más joven sostenía una carpeta. Montoya le estrechaba la mano con la expresión de alguien cerrando un trato satisfactorio. Carmen miró la cuarta foto durante un momento largo. El hombre más joven tendría unos 35 años en 1993. Ahora tendría 60 y tantos. ¿Sabe quién es este hombre?, dijo Carmen, señalando. Esperanza miró la foto. El funcionario municipal, el que aprobó los permisos de desarrollo. Una pausa. Murió hace 10 años, pero su hijo trabaja en el ayuntamiento ahora. Carmen devolvió las fotos al sobre con el mismo cuidado con que las había sacado. Miró a Esperanza. ¿Por qué Gregorio no usó esto nunca? La pregunta era directa, y Esperanza la recibió como merecía, con la misma honestidad. Por las mismas razones de siempre, porque teníamos hijos, porque Montoya era Montoya, y porque la justicia de los pueblos pequeños es lo que es cuando el hombre más poderoso del lugar está involucrado. Una pausa. Y porque Gregorio tenía miedo. No para él. Gregorio no era un hombre que tuviera miedo por sí mismo. Tenía miedo por mí, por los hijos. Lo entiendo, dijo Carmen. Pero también tenía esperanza, dijo Esperanza con una sonrisa que era también su nombre. Me dijo muchas veces que guardaría las fotos hasta que llegara el momento, que los momentos llegan, tarde o temprano, si uno tiene la paciencia de esperarlos. Miró a Carmen. Creo que Gregorio y su madre se pusieron de acuerdo sin saberlo, los dos guardando lo mismo, esperando lo mismo. Carmen pensó en el escondite detrás del cajón, en el sobre con el contrato y la declaración, en la letra temblorosa de los últimos años. Esto no fue voluntario, que su madre había añadido como si necesitara dejar una última confirmación. 2 personas, 30 años, la misma espera. Gracias, dijo Carmen. Gracias por guardar esto, y gracias por venir. Esperanza cogió su taza, que ya estaba fría. La sostuvo de todas formas. Gregorio me lo pidió, pero aunque no me lo hubiera pedido, habría venido de todas formas. A las 8 de la mañana, Carmen llamó a Vargas. El abogado llegó en 20 minutos, con la carpeta y el café que había pedido al bajar del hotel. Se sentó a la mesa donde Carmen había extendido las fotos y el segundo contrato, y las miró por un silencio que duró más que cualquier otro silencio de Vargas en los 2 días que llevaba en San Cristóbal. Cuando levantó la vista, su expresión era la de alguien que acaba de ver confirmado algo que esperaba encontrar, y encontrarlo de esta manera supera lo que esperaba. Fotografías contemporáneas, dijo, tomadas el día de la firma, mostrando a Montoya en la reunión, la transacción de dinero y la reunión posterior con el funcionario. Una pausa. Señorita Villanueva, ¿sabe lo que significa esto en términos probatorios? Dígame. Significa que ya no dependemos únicamente de declaraciones y documentos escritos. Tenemos evidencia visual de la transacción y del pago al funcionario. Vargas cogió la cuarta foto. Este hombre está muerto, pero el registro de los permisos que aprobó existe, y con estas fotos podemos demostrar que esos permisos fueron parte del acuerdo. ¿Es suficiente para abrir una investigación penal? Sí, con esto, con el documento de su madre, con el testimonio de la señora Salinas y con lo que encontremos en San Felipe, sí, dijo Vargas, esto es suficiente. Carmen miró las fotos sobre la mesa. Pensó en Gregorio Salinas escondiendo la cámara en la bolsa esa mañana de 1993, en su madre escribiendo su declaración con la letra firme de entonces, 2 personas ordinarias haciendo algo extraordinario con las herramientas que tenían, una cámara, un trozo de papel, la decisión de no dejar que las cosas pasaran sin dejar rastro. Bien, dijo Carmen, entonces vamos a San Felipe. Acto 2. Los Domínguez. San Felipe del Río estaba a 22 kilómetros de San Cristóbal. Por una carretera que subía y bajaba por la sierra, con esa indiferencia geográfica de los caminos que fueron trazados siguiendo la lógica del terreno y no la de los viajeros. Fueron los 4, Carmen, Alejandro, Vargas y Rosario, que había insistido en venir con la firmeza de alguien que ha decidido que el miedo no va a ganar esta batalla. El hijo de los Domínguez se llamaba Ernesto.
45 años, cabello negro con las primeras canas en las sienes, con las manos de un hombre que trabaja con ellas y los ojos de uno que ha aprendido a no esperar demasiado de las cosas para no llevarse decepciones. Vivía en la casa de su familia, la casa del rancho, que seguía siendo suya, aunque las tierras que la rodeaban ya no lo fueran, con su esposa y 2 de sus hijos. Los recibió en la entrada con la cautela de quien ha abierto su puerta antes para cosas que no salieron bien. «Alejandro me llamó anoche», dijo Ernesto. «Me contó lo suficiente». «¿Quiere escuchar el resto?», dijo Vargas. Ernesto los miró a los 4 durante un momento. Luego se hizo a un lado. «Pasen». La historia de los Domínguez era la misma y era diferente. La misma porque el patrón era idéntico. La convocatoria, la presión, el precio por debajo del mercado, la firma que no era voluntaria. Diferente porque en el caso de los Domínguez, el padre no había cedido de inmediato. Había resistido durante 3 meses, buscando alternativas, intentando encontrar una salida que no existía. Y la resistencia había tenido un costo. Un incendio en el almacén de herramientas del rancho que nunca se investigó del todo, una cosecha que se perdió sin explicación clara, 2 empleados que dejaron el trabajo en el mismo mes sin dar razones. Montoya no había esperado a que los Domínguez firmaran por convicción. Había hecho la espera tan cara que firmar era la única manera de que parara. Ernesto lo contó con la voz plana de quien ha repetido la historia en su cabeza muchas veces y ya no puede sorprenderse de ella, solo contarla. Cuando terminó, Vargas abrió su carpeta. Le mostró el documento de la madre de Carmen, las fotos de Gregorio, la lista de otras familias afectadas. Ernesto miró todo en silencio. Su esposa, que había entrado a mitad de la reunión con una jarra de agua y se había quedado escuchando de pie junto a la pared, se acercó y puso una mano en el hombro de su marido sin decir nada. «¿Cuántas familias son?», dijo Ernesto. «Las que tengo documentadas, 6», dijo Vargas. «Probablemente hay más». «Y con todo esto», Ernesto señaló los documentos, «¿hay una posibilidad real?». «Sí», dijo Vargas. «No le voy a prometer que sea fácil ni rápido, pero sí le digo que nunca hemos tenido un caso tan bien documentado. Las fotos son excepcionales. Y si usted testifica, más la señora Salinas, más las otras familias que ya han confirmado su participación», hizo una pausa. «Sí, hay una posibilidad real». Ernesto miró a su esposa. Ella asintió, un movimiento pequeño, apenas visible, pero que Ernesto recibió como lo que era. «Estoy dentro», dijo Ernesto. El camino de regreso a San Cristóbal duró 40 minutos. Vargas iba adelante con Rosario, revisando notas y organizando los siguientes pasos con esa eficiencia suya que no descansaba. Carmen y Alejandro iban detrás, en el asiento trasero del coche de Alejandro, con el paisaje de la sierra pasando por las ventanas. Fue en ese trayecto, en ese espacio entre el trabajo del día y la llegada al pueblo, con la luz de la tarde dorando los cerros y el silencio natural de 2 personas que ya no necesitan llenar todos los momentos, donde ocurrió la primera conversación que no era sobre Montoya, ni sobre documentos, ni sobre lo que había que hacer. «¿Cómo es tu vida en Ciudad de México?», dijo Alejandro. Carmen lo miró. «¿Por qué me lo preguntas?». «Porque llevamos 4 días hablando de tierras y contratos y abogados y no sé nada de tu vida». Una pausa. «Me gustaría saber». Carmen miró el paisaje. «Es una buena vida. Tengo un estudio de diseño, pequeño, solo yo y 2 personas más. Trabajo que me gusta, un apartamento en Coyoacán que tiene una terraza con plantas que intento no matar». Una pausa. «Es una vida organizada, funcional». «Pero», Carmen lo miró,
¿Hay un pero? Hay una pausa antes de funcional que suena a pero. Carmen sonrió levemente. La primera sonrisa completa, no casi sonrisa, sino sonrisa de verdad que Alejandro le había visto desde que llegó. ¿Eres observador? Sí, lo fui siempre. Sí, Carmen miró sus manos. El pero es que es una vida que construí deliberadamente para que fuera completa por sí misma, sin espacios, sin huecos que necesitaran llenarse. Una pausa. Y funcionó. Casi siempre funcionó. ¿Casi? Casi. Miró el paisaje de nuevo. Hay noches en que la terraza y las plantas y el trabajo que me gusta son perfectamente suficientes. Y hay otras en que pienso que construí algo muy sólido y muy solo al mismo tiempo. Alejandro no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz tenía la misma calidad tranquila de siempre. La voz de quien dice las cosas directamente sin por eso decirlas bruscamente. Yo también lo hice, dijo. La vida sólida y sola. Una pausa. María era una buena mujer, Carmen. No lo digo para que te sientas de ninguna manera. Lo digo porque es verdad y porque creo que te lo mereces saber. La quise, pero había algo que no terminaba de estar, no porque ella faltara en nada, sino porque yo nunca terminé de llegar del todo. Carmen lo miró. Lo siento, dijo. No lo sientos. Alejandro miró el camino. Ella lo sabía, creo. Nunca lo dijimos, pero creo que las dos personas en un matrimonio siempre saben las cosas que no se dicen. Y a pesar de eso, fue un buen matrimonio. Una pausa. Solo que tenía un hueco que yo nunca supe cómo llenar. El coche siguió por la carretera de la sierra. Adelante, Vargas y Rosario seguían hablando de documentos y procedimientos. Atrás, Carmen y Alejandro miraban el paisaje en silencio. Era un silencio diferente de todos los anteriores. No el silencio de 30 años de historia no dicha, no el silencio de dos personas evaluándose. Era el silencio de dos personas que acaban de decir algo real y que están dejando que lo dicho encuentre su lugar. ¿Y ahora? Dijo Carmen. Alejandro la miró. Ahora estás aquí. Carmen no respondió, pero tampoco apartó los ojos. Acto 3. Montoya de Siri. En la casa grande de la colina, Aurelio Montoya había pasado el día pensando. Era algo que hacía bien, pensar. Era la habilidad que lo había llevado a donde estaba, más que la ambición o los recursos o los contactos, aunque tenía también de todo eso. La capacidad de sentarse con un problema y girarlo en la cabeza desde todos los ángulos hasta encontrar el que mostraba la salida. Esta vez estaba tardando más de lo habitual. Llamó a Raúl a las 6 de la tarde. Le dijo que viniera. Raúl llegó en 15 minutos. Se sentó frente a su padre en el despacho de la casa, el mismo despacho donde se habían tenido todas las conversaciones importantes de su vida. El despacho que olía a cedro y a tabaco, aunque Montoya llevaba 10 años sin fumar. El abogado tiene una grabación, dijo. No era una pregunta. Sí. ¿Y la Villanueva tiene el documento de su madre? Sí. ¿Y fueron a San Felipe hoy? Sí. Raúl hizo una pausa. Los Domínguez, ¿se van a unir? Montoya asintió despacio. Miró sus manos sobre el escritorio. Las manos de un hombre viejo que habían hecho muchas cosas en muchos años y que ahora descansaban quietas sobre el cuero del escritorio con una quietud que era también una forma de control. He cometido errores, dijo. Raúl no miró. Era la primera vez en su vida que escuchaba esas palabras de su padre y no supo exactamente cómo recibirlas. El primero fue hace 30 años. Debí haber dejado ir a esa muchacha sin remover nada, pero me pareció conveniente asegurarme de que Reyes no tuviera razones para buscarla. Hizo una pausa. El segundo error fue este: mandar hombres a hoteles, dejar rastros. Miró a su hijo. Los errores tienen un costo, Raúl. Eso es lo que tú todavía no has aprendido del todo. ¿Qué hacemos?
Montoya lo miró durante un momento. Hay dos caminos. El primero es esperar a que el proceso legal avance y luchar cada paso con los mejores abogados disponibles. El segundo es terminar esto antes de que llegue a los tribunales. ¿Cómo? Ofreciéndole a Carmen Villanueva lo que quiere. Montoya juntó las manos. No las tierras, eso ya no es posible recuperarlo de una manera simple, sino lo que realmente quiere. Reconocimiento, justicia visible. Una pausa larga. Si yo llego a un acuerdo con las familias antes de que el caso llegue a un fiscal, el proceso se detiene. Las familias reciben compensación. Todo termina de manera ordenada. Raúl lo miró. ¿Estás hablando de admitir lo que hiciste? Estoy hablando de controlarlo, dijo. Un acuerdo privado es diferente a una investigación penal. Sus ojos tenían esa calidad calculadora que Raúl conocía bien. Ve a verla, esta noche. No con amenazas, con una oferta generosa, una que haga que seguir adelante no tenga sentido. Raúl procesó esto. ¿Y si dice que no? Montoya lo miró durante un momento largo. Entonces seguimos al primer camino. Pero intentemos el segundo primero. Carmen llegó a casa a las 8 de la noche. Rosario fue directamente a la cocina. Vargas se despidió. Tenía documentos que preparar para el día siguiente, llamadas que hacer, los engranes del proceso legal poniéndose en movimiento. Alejandro se quedó un momento en la puerta. Mañana a las 9, dijo. Mañana a las 9, confirmó Carmen. Él se fue. Carmen cerró la puerta. Se quedó un momento en la entrada, en ese espacio pequeño entre la calle y la casa donde uno todavía no está del todo adentro, pero ya no está afuera. Pensó en el camino de regreso, en lo que Alejandro había dicho. Ahora estás aquí. ¿Sí? Estaba aquí. Fue a la cocina. Rosario estaba calentando algo que Petra había dejado preparado. El olor familiar de la cocina de su madre, el aceite, las especias, el cilantro que Petra cultivaba en una maceta en el alféizar de la ventana. Bien día, dijo Rosario, sin volverse. Bien día. Los Domínguez se unen. Sí. Las fotos de Gregorio son buenas. Vargas dice que son excepcionales. Rosario se volvió. La miró con esa franqueza directa que era su manera de estar en el mundo. ¿Y tú cómo estás? Carmen pensó en la pregunta. Bien, mejor que ayer. ¿Y Alejandro? Carmen la miró. Rosario. Solo pregunto. Ya. Carmen casi sonrió. Bien también. Rosario asintió con la satisfacción de alguien que ha obtenido la información que buscaba sin tener que pedirla directamente. Se volvió a los fogones. Estaban cenando cuando llamaron a la puerta. Carmen fue a abrir. Raúl Montoya estaba en el umbral, sin la sonrisa de la primera vez. Esta vez su cara era la de alguien que viene a hacer un trabajo que no ha elegido exactamente, pero que tiene que hacer. Señorita Villanueva, mi padre quiere hablar con usted. Su padre sabe dónde vivo. Lo sé. Él preferiría que fuera en su casa. Una pausa. Dice que tiene una propuesta que hacerle. Una propuesta seria. Carmen lo miró. Detrás de ella, en la cocina, Rosario había dejado de moverse. Su padre, dijo Carmen, puede mandar su propuesta por escrito al licenciado Vargas. Una pausa. Ese es el procedimiento correcto. No es de ese tipo de propuesta. Todos los tipos de propuesta que su padre tenga para mí pasan por mi abogado. Carmen sostuvo su mirada. Eso no va a cambiar. Raúl la miró durante un momento. En su cara había algo que en otro contexto habría podido llamarse frustración, la frustración de alguien que esperaba una conversación y se encuentra con una pared. Señorita Villanueva, y su voz bajó un grado. Mi padre está dispuesto a ser generoso, más generoso de lo que usted espera. Lo que le ofrezca esta noche es más de lo que un juicio podría darle en 5 años. Carmen lo miró. Y entonces dijo lo que había estado pensando desde la noche anterior, desde que Esperanza Salinas le contó la historia de Gregorio, desde que entendió completamente lo que su madre había hecho durante 30 años con ese documento detrás del cajón. Dígale algo a su padre, de mi parte, dijo. Raúl esperó.
Dígale que su padre le hizo la misma propuesta a mi madre hace 30 años, que le ofreció quedarse sin que leyera a cambio de que nuestra familia siguiera teniendo lo que tenía, y que mi madre dijo que no. No con palabras, lo dijo guardando un documento detrás de un cajón durante 30 años, esperando el momento en que fuera necesario. Raúl no dijo nada. Yo soy la hija de mi madre. Y cerró la puerta. Rosario estaba en el pasillo cuando Carmen se volvió. La miraba con los ojos muy abiertos y algo en la cara que Carmen tardó un momento en identificar porque no lo había visto allí antes, o quizás sí lo había visto, de niña, y había olvidado cómo se llamaba. Era orgullo. Mamá habría hecho exactamente lo mismo, dijo Rosario. Carmen no respondió. Fue a la cocina, se sentó a la mesa, cogió el tenedor. La cena se enfrió, dijo. No me importa. Rosario se sentó frente a ella. Carmen, ¿qué? Gracias por volver. Carmen la miró. Pensó en el autobús, en la maleta pequeña, en los 3 días que habían resultado no ser 3 días. Pensó en la carta detrás del cajón y en las fotos de Gregorio y en Esperanza Salinas esperando 30 años y en Ernesto Domínguez diciendo, estoy dentro, con la voz de alguien que lleva mucho tiempo esperando que alguien llegue con algo concreto. Pensó en Alejandro diciendo, ahora estás aquí, con esa voz tranquila suya. Yo también, dijo Carmen. En la casa grande de la colina, Raúl Montoya le contó a su padre lo que Carmen había dicho. Aurelio Montoya escuchó. Cuando Raúl terminó, guardó silencio por un momento largo. Luego dijo algo que Raúl no esperaba. La hija de Dolores, dijo Montoya en voz baja, no como un insulto, no como una amenaza, con algo que, en sus 38 años de conocer a su padre, nunca había escuchado en su voz. Algo parecido al respeto. ¿Qué hacemos ahora?, dijo Raúl. Montoya miró sus manos sobre el escritorio por un momento largo. Nada esta noche, dijo al fin. Esta noche no hacemos nada. Y Raúl, que había aprendido a leer los silencios de su padre mejor que nadie, supo que eso no era rendición, pero tampoco era lo que había sido antes.